Caballeros, ¿qué harían si su esposa les dijera que los ha engañado durante toda su vida matrimonial y que, de hecho, sus hijos no son sus hijos biológicos? Hoy la historia trata sobre esto. Mi nombre es Darrin y he estado casada con Caroline durante 28 años. La conocí cuando ya enseñaba arte en una escuela secundaria local a la edad de 24 años. Residimos en la costa de Yorkshire, en la región norte de Inglaterra. Recuerdo la primera vez que la vi. Llevaba una falda corta. En ese momento, para mi sorpresa, me di cuenta de que me atraían las mujeres que se vestían así. Sus piernas eran impresionantes y, a pesar de su tamaño de cachorro B, la forma en que arqueaba la espalda le daba una apariencia curvilínea. Caroline tenía una personalidad alegre y risueña que me pareció cautivadora. Ella era el epítome de la belleza, pero nunca se vio a sí misma de esa manera. Nunca tuve la intención de pasar mi vida convenciéndola de su belleza, pero ella no pudo ver lo que yo vi. Se centró en su cara redonda y regordeta y su nariz un poco más grande. Vi sus hermosos ojos azules que se volvían verdes cuando lloraba durante las películas emocionales. Vi su sonrisa deslumbrante. Sus labios tenían forma de lazo de Cupido y en mi opinión eran perfectos. Soy alto, de 6 pies y me elevo sobre Cass, que medía 5 pies. Mi cabello es oscuro, pero ahora tiene mechas grises y mis ojos verdes aún se ven bonitos, o eso es lo que digo. Cass no es de las que hacen muchos cumplidos, pero cree que sé que todavía me veo bien. Ella solía llamarme Clarky cuando nos conocimos, diciendo que me parezco a Clark Kent con mi cabello oscuro y anteojos. Me costó convencerla, pero finalmente la convencí de que saliera conmigo. Siempre le recuerdo que la amé antes de que ella me amara a mí. Cuando finalmente nos juntamos fue amor verdadero. Puede parecer una locura, pero nos comprometimos después de solo 3 meses de estar juntos. Nos casamos al año siguiente y no experimenté ningún nerviosismo previo a la boda. Estaba locamente enamorado de ella, simple y llanamente. Ella no era perfecta, pero yo tampoco. Tenía mal genio y podía ser egoísta a veces, pero era la pareja perfecta para mí. 28 años después estábamos celebrando el cumpleaños número 21 de nuestro hijo Scott. Fue una lucha para nosotros concebirlo y nos llevó años intentarlo. Desafortunadamente, nunca pudimos tener más hijos y este seguía siendo un tema doloroso para nosotros. Sabíamos que no podíamos quejarnos de nuestras dificultades para concebir, ya que algunas personas nunca pueden tener hijos. Nuestro hijo Scott fue una verdadera bendición y cualquier padre estaría orgulloso de tenerlo como hijo. Era el tipo de niño que era fácil de llevar a cualquier parte y de adulto tenía una personalidad encantadora y atractiva. Podía hablar con cualquiera y hacer que se sintiera cómodo. Desde bebés hasta ancianos, Scott y yo teníamos una relación cercana y compartíamos el mismo sentido del humor. A menudo me golpeaba hasta el final diciendo lo que estaba a punto de decir antes de que tuviera la oportunidad. Pasamos mucho tiempo juntos y él me llamaba no solo su padre sino también su amigo. Entiendo que el papel de un padre no es ser el amigo de su hijo, pero espero haber sido ambos para Scott. ¿Cómo no podría querer ser amiga de un chico tan brillante? Aunque compartimos una personalidad similar, no nos parecemos en absoluto. Es un deseo común de los padres querer que sus hijos se parezcan a ellos, pero ese no fue el caso de Scott y yo. El lado de la familia Casses tenía genes fuertes y todos compartían un parecido sorprendente. Casi sus primos parecían hermanos y Scott se parecía a su mamá, a su papá y a todos los demás miembros de la familia de nuestro lado. Nos dimos cuenta de esto cuando cuidábamos a los niños de las hermanas Casses. Apreciamos los momentos que compartimos con nuestros sobrinos. Los extraños a menudo confundían a los 3 primos con hermanos y con frecuencia se pensaba que Cass era su madre. El tiempo que pasamos con ellos nos dio una idea de cómo podría ser nuestra familia si tuviéramos muchos hijos. Para nuestro gran pesar, no estábamos destinados a tener una familia numerosa, pero estábamos agradecidos por lo que teníamos. El dinero nunca fue una preocupación real y disfrutamos pasar tiempo juntos. Cass y yo no podíamos entender a las parejas que pasaban sus fines de semana separados.
Solíamos observar a nuestros vecinos turnándose para salir con amigos mientras los demás se quedaban en casa a cuidar a los niños. Preferíamos pasar nuestro tiempo juntos. Ese es el tipo de pareja que éramos. Todavía amo a Cass tanto como siempre y la encuentro muy atractiva. Ella no parece tener su edad en absoluto y ambos parecemos tener 40 y tantos años en lugar de 50. Todo esto es gracias al cabello de Cass, que aún no ha tenido tiempo de volverse gris. Esta era una característica compartida por su padre, cuyo cabello también se había desvanecido a un tono más claro. Hugh, en lugar de volverse gris o blanco, el único problema en nuestro matrimonio últimamente ha sido la falta de intimidad. Nuestra vida sexual siempre había sido robusta. Cass solo había estado con un novio antes que yo y, aunque no era virgen cuando nos conocimos, era relativamente inexperta. Mientras tanto, había sido bastante aventurero durante mis años universitarios y Cass quedó gratamente sorprendido por mi variedad de habilidades. Me encantaba complacerla en la cama con varios experimentos. Aparentemente ella consideraba esto algo inaceptable. En mi opinión, esta es una de las cosas más hermosas que un hombre puede hacer por una mujer. Si un hombre no quiere darle alegría a su esposa, me causa cierta sospecha. A medida que Cass entró en la menopausia en los últimos años, perdió todo deseo de intimidad. La penetración se volvió incómoda y ella se quejó de mi tamaño. Para no causarle incomodidad, decidí continuar dándole placer de una manera diferente. A los dos nos gustó, pero ella no correspondió. Desafortunadamente, el contacto íntimo se volvió cada vez más infrecuente. Esto me preocupó profundamente y creó algunas frustraciones en nuestra relación y creo que por eso comencé a sentirme menos masculino y atractivo. Cada vez que intentaba discutir el asunto con Cass, ella desataba su infame temperamento. Fue una situación desafiante porque a pesar de la falta de intimidad, todavía la encontraba increíblemente atractiva. Mi libido todavía estaba bastante alta, como la de un adolescente. Incluso a la edad de 54 años continué recuperándome. Creo que sabes a lo que me refiero. Después de todo, se considera necesario si valoras tu salud masculina. Sin embargo, amaba profundamente a Cass y acepté la situación de mala gana. Aunque esta situación no me convenía, renuncié a la idea de engañar a mi esposa. Mantener la fidelidad y la confianza dentro de nuestro matrimonio fue crucial para mí. Una vez tuve un colega mayor llamado Trevor. Tenía poco más de 50 años y recientemente había pasado por un divorcio. En una de las fiestas de trabajo Trevor se emborrachó mucho. Me asignaron escoltarlo a casa para que no le pasara nada. La casa de Trevor ahora era un pequeño apartamento modesto y me confió una taza de café. Él había estado profundamente enamorado de su esposa, pero cuando comenzó a experimentar disfunción eréctil, ella buscó satisfacción en otro lado. Ella lo veía como un tema separado de su amoroso matrimonio y se sorprendió cuando Trevor solicitó el divorcio. Su ex esposa ahora residía sola en otro apartamento, todavía sorprendida de que su deslealtad hacia su esposo la llevara a su situación actual. Lo más triste fue que un simple cambio en la dosis de medicamentos para la presión arterial resolvió más tarde todos los problemas de Trevor con la salud de los hombres. Aunque era demasiado tarde para su primer matrimonio, los problemas eréctiles de Trevor se resolvieron a tiempo para su segundo matrimonio, lo que le proporcionó una jubilación alegre. Nunca podría traicionar a Cass y buscar la satisfacción íntima en otro lugar. Ella me había dado un hermoso hogar, un hijo e innumerables recuerdos preciados. Le debía a ella manejar esta nueva fase en nuestras vidas con amor y respeto. Scott y yo compartimos la pasión por la genealogía y nos emocionó descubrir que éramos descendientes de la realeza. Sí, mi bisabuelo 30 veces fue rey. Soy consciente de que miles de personas comparten el mismo linaje, pero aún así, es bastante emocionante. Nuestro árbol genealógico se expandió para incluir numerosos nombres. Desafortunadamente, Cass no tenía ningún interés en ello. Ella lo consideraba nada más que una lista de personas fallecidas. A pesar de nuestros intentos de involucrarla, ella permaneció indiferente. Hace unos años,
compré un kit de ADN para mí y me ofrecía comprarle uno a ella también. Pero ella hizo una de sus infames rabietas. Ella estaba fuertemente en contra, alegando que tendrían acceso a toda mi información personal. No estaba seguro de quién era este hermano mayor o qué pretendían hacer con los detalles mundanos de un maestro de secundaria común. Sin embargo, lo dejé ir y continué persiguiendo este interés por mi cuenta. Estaba bien tener pasatiempos separados. Años más tarde, Scott y yo todavía revisamos ocasionalmente el sitio web de Ancestry, especialmente cuando apareció un mensaje intrigante. Nuestro entusiasmo disminuyó un poco una vez que nos dimos cuenta de que era poco probable que descubriéramos más antepasados notables. Sin embargo, Scott disfrutó examinando mis coincidencias de ADN de varias partes del mundo, que aparecían con frecuencia a medida que se unían más personas. Supongo que mi herencia irlandesa aseguró partidos en todo el mundo, ya que muchos habían emigrado después de la hambruna de la papa. Como regalo adicional por el cumpleaños número 21 de Scott, decidí comprar un kit de prueba de ADN Ancestry, que estaba a la venta. Pero debido a mi apretada agenda previa a su cumpleaños, lo pedí más tarde de lo previsto. Poco después de recibir el kit, unos días después de su cumpleaños, lo completamos rápidamente y lo envié de camino a la escuela. Deliberadamente se lo oculté a la madre de Scott. Conociendo su postura sobre este tipo de cosas, no quería que comenzara con el comportamiento autoritario que había exhibido en el pasado. Este era un asunto personal entre Scott y yo y no quería que se convirtiera en un escenario tipo Gran Hermano. Creo que muchos de ustedes ya saben lo que sucedió después. Puede parecer obvio, y de hecho lo es. Pero en ese momento tengo que admitir que desconocía por completo lo que iba a suceder. 2 semanas después, llegó a la boda y con entusiasmo nos contó que unos días antes había conocido a Kate, quien eventualmente se convertiría en su esposa. Al igual que yo me enamoré de Cass, él también se enamoró profundamente de Kate. Estaba claro ver lo parecidos que éramos. En ese momento estaba visitando a sus padres en la costa de Lancashire. Había conocido a Kate en su iglesia, a la que me referí como una congregación feliz y alegre nacida de nuevo, donde tanto sus padres como Kate eran miembros. Aunque era parte de la Unión Cristiana, nunca hizo un gran negocio al respecto. En el colegio de abogados del sindicato de estudiantes, sabía que era virgen y tenía la intención de permanecer así hasta el matrimonio. Cuando finalmente se casó con Kate, supe que ambas seguían siendo vírgenes. La mañana de la boda parecía bastante nervioso por este hecho, así que traté de darle una charla motivadora. Me imagino que estar ansioso e inexperto en tu noche de bodas no sería una experiencia muy satisfactoria. Durante la boda, la familia Katz asumió erróneamente que yo era el hermano Angus en lugar de los 3 hermanos reales que también estaban presentes. Como tenía un parecido sorprendente con él cuando era hija única, mi conexión con Angus era increíblemente importante para mí y la apreciaba mucho. Él era sin duda lo más parecido que tenía a un hermano y había sido mi amigo durante 37 años. Lo amaba como a mi familia. Después de casarse, Kate y Angus tuvieron 4 hijos, 3 niñas llamadas Rachel, Ruth y Ryan. Antes de tener a Scott, dieron la bienvenida a su hijo Jake solo 6 meses después del cumpleaños de Scott. Como hija única, disfruté el papel de ser el tío Darren y, a pesar de la distancia, vivían en la costa opuesta. Hicimos un esfuerzo por visitarlos cada 2 meses más o menos, ya que solo teníamos un niño para transportar. Fue un viaje fácil del que Scott amaba ser parte. Disfrutaba ser parte de esta gran familia y él y Jake eran los mejores amigos. Ambos niños compartían el amor por todo lo relacionado con el transporte. Al igual que yo, Angus no compartía este interés, así que llevé a los niños a varios museos de automóviles, ferias de autobuses y rallies de automóviles clásicos. Se convirtió en lo nuestro. Angus y yo tuvimos conversaciones semanales y, a medida que pasaba el tiempo, comenzamos a enviarnos mensajes de texto y bromas y memes diarios que encontrábamos en línea. Kate, por otro lado, era un enigma. Aunque realmente me gustaba y me resultaba fácil hacerla reír, a veces me parecía frágil e inflexible. Debido a sus creencias religiosas,
prohibió Harry Potter y Halloween e insistió en que Angus se involucrara más con la iglesia. También noté que ella podía ser bastante dura con Angus cuando se trataba de sus hijos. En su fiesta de cumpleaños número 40, ella perdió los estribos con él por algo trivial incluso antes de que comenzara la celebración. Después de la fiesta, decidimos regresar a casa un día antes. Quería defender a Angus, pero sabía que no era mi lugar interferir en su matrimonio. Kate debe haber sentido que su arrebato de ira me afectó cuando admitió que se sentía incómoda maldiciendo frente a mí, sabiendo que entendía quién era realmente. Mientras que todos los demás veían a Angus como perfecto, éramos los únicos que lo conocíamos, defectos y todo. Mientras me sentaba solo en mi automóvil, me di cuenta de que no conocía a mi amigo más antiguo tan bien como pensaba que lo conocía. Me di cuenta de que no me quedaban amigos de verdad y que las dos personas en las que más confiaba me habían traicionado. La única persona que me quedaba era Scott. Pero ¿y si él tampoco me quería a mí? Inmediatamente le envié un mensaje de texto a Scott diciéndole que necesitaba verlo antes de que viera a Cass. Solo podía esperar que él siempre fuera mi hijo y que nada cambiara eso. Solo podía esperar que él sintiera lo mismo por mí. Éramos dueños de unas pocas propiedades de compra para alquilar y él vivía en una de ellas. Cuando me acerqué a su pequeño departamento, él estaba visiblemente preocupado y me preguntó si me sentía mal. Se adelantó para abrazarme y de repente se alejó. ¿Te sientes mal? Tienes un olor desagradable. ¿Puedes decirme qué pasa? Le conté todo lo que había aprendido recientemente con la mayor precisión posible y le dije que siempre había estado orgulloso de ser su padre. Cuando estaba contando esto, no pude contener las lágrimas y comencé a llorar. Me acarició suavemente la cara como si fuera mi padre y dijo que yo era el mejor y único padre que necesitaba. No le importaba el otro hombre y no quería conocerlo. Por estas palabras, me estremecí. Y luego preguntó, «Ya lo he visto, ¿no lo he hecho, papá?» Me limpié lo más a fondo posible, decidida a ser una fuente de fortaleza para él. En este momento, no pude evitar la sensación de que mi vida había sido casi perfecta hace solo unas horas. Y ahora todo era una fachada. Todos los aspectos de mi existencia se habían desmoronado, excepto mi amor por Scott. Una vez que terminé de ducharme, me puse un par de Jaggers escoceses y una camiseta. Estaban un poco apretados, pero confiaba en que no se molestaría. Regresó menos de una hora después, con su ira palpable. También llevaba una pequeña bolsa que contenía parte de mi ropa. Le informé que te quedarás conmigo esta noche, dijo, y que ella tiene hasta la hora del té de mañana para empacar sus pertenencias. Ella puede venir a vivir conmigo y podemos volver a casa juntos. ¿Por qué tendrías que dormir en otro lugar solo porque ella quería experimentar con otra persona? No te preocupes, papá. No te dejaré solo. Las palabras de Son sonaban confiadas. En cuanto a mis sentimientos hacia ella, dudo que le hable pronto. Le pregunté a mi hijo, ¿dijo algo más, hijo? Sí. Él afirmó amarte y que superaremos esto como familia. Pero para ser honesto, papá, creo que ha perdido el contacto con la realidad. Eres consciente de que nunca podré perdonarla, ¿verdad? No importa si fue solo una cosa de una sola vez. Porque se sentía desesperada. Ella me engañó y mintió todos los días durante más de 2 décadas. No puedo perdonar eso. Se lo dije. Papá, habrás oído. Te lo juro, Cass, dejaré de comunicarme contigo, dijo. ¿Ya hablaste con Angus? ¿Por qué debería hablar con él? Pregunté con irritación en mi voz. Yo le respondí. Solo quiero que sepas que eres la primera persona con la que hablaré de esto. Bueno, al menos en algún lugar soy la primera a la que realmente quería dar a luz. Todos los meses lloraba y tú me consolabas, pero no era suficiente. Estaba desesperada por tener un hijo. Angus era el candidato ideal. Se parecía a ti en apariencia,
pero al final no importó porque Scott era más como mi familia. No podía arriesgarme ya que Angus ya había engendrado 3 hijas. Kate me informó que él solo tenía que mirar en su dirección y ella quedó embarazada. La interrumpí. ¿Cómo te acercaste a mi mejor amiga sobre este asunto? Hola, Angus. Parece que tu amiga más antigua y cercana no tiene éxito en embarazarme. ¿Te has probado a ti mismo en el campo de la fabricación de bebés? ¿Estás interesado en intentarlo? Angus respondió, no. Pero no fue así como sucedió. Él sabía lo que sentías y cuánto estabas pasando. Accedió a ayudarnos únicamente porque estaba preocupado por ti. Él solo quería ayudar. La interrumpí de nuevo. Ayúdate a ti mismo. Solo querías ayudarte a ti mismo. No, eso no fue lo que pasó. Desde el principio, solo iba a ser donante. Cuando nos conocimos en el hotel, no había intención de tener intimidad de ninguna manera. Planeamos usar un váster de pavó. Se excusaba para ir al baño, ducharse y hacer su parte. Él creía que estar en la ducha ayudaría al proceso. Me paraba junto a la puerta y él me pasaba lo que hacía falta. Prometió quedarse fuera de la habitación hasta que yo fuera decente. Nos habríamos visto menos cuerpos el uno al otro de lo que habíamos visto en la playa o en la piscina innumerables veces antes. Fue una experiencia extraña. Comencé a preguntarme si esta era la forma en que quería concebir un hijo para nosotros. Me quedé en la cama pero me quité la ropa interior para agilizar el proceso. Cuando estaba preparado, pero no pudo actuar. Salió del baño vistiendo solo una toalla. Necesitaba algo que lo excitara. Sentí que no podía desperdiciar esta oportunidad de concebir. ¿No puedes entender eso? No, Cass, no lo entiendo. Le respondí cortésmente. Ella continuó, me da vergüenza admitirlo, pero me levanté la falda para mostrárselo. Quería desesperadamente que funcionara. Comenzó a excitarse y pude verlo a través de la toalla. Me di la vuelta y le ordené que se pusiera manos a la obra para lo que estamos aquí. Pensé que si lo hacíamos por detrás y no podía verle la cara, podría fingir que eras tú y eso lo haría soportable. Pero no fue soportable, Darín. Fue la peor experiencia sexual de mi vida. Parecía no tener idea de qué hacer. No podía entender cómo engendró 3 hijos. Él no era rival para ti. Una vez que terminó, se sentó al borde de la cama llorando. Supuse que se debía a la culpa de lo que acabábamos de hacer y a la culpa que él sentía por ti. Puse mi brazo alrededor de él para consolarlo, y él besó mi mejilla y expresó su gratitud. Nunca supo que podría ser tan bueno como era. Mientras lloraba en mi abrazo, este hombre grande y fuerte tan parecido a ti, no podía creerlo. Él creía que era fantástico. Me estaba agradeciendo por la peor experiencia sexual de mi vida. Creo que nunca he sentido tanta pena por nadie en mi vida. Él había puesto en juego su matrimonio, familia y amistad contigo para ayudarnos a formar una familia. Me sentí en deuda con él. Y ahí fue cuando decidí expresar mi gratitud de una manera más íntima. No lo había planeado. Simplemente sucedió espontáneamente. No se trataba de ti o de mí. Era una cosa completamente separada. No lo amaba ni me preocupaba por él de esa manera. Le dejé claro a Angus desde el principio que nunca podría estar a la altura si alguna vez se comparaba contigo. Así que nunca volvió a mencionarlo. Sacudí la cabeza. Entonces nuestro hijo tenía razón. Continuó después. ¿Pero realmente importa, Darren? Pude contenerme. Le respondí, sí, maldita sea, Cass, importa. Murmuró de nuevo, pero no duró mucho. Quedé embarazada después de esa primera vez. Podía sentirlo. Algunas mujeres simplemente lo saben. Cuando volví a casa contigo esa noche, nuestro amor también se sintió diferente.
finalmente pude relajarme por completo y disfrutar de la intimidad con mi maravilloso esposo sin preocuparme por concebir. Había pasado un tiempo desde que habíamos hecho el amor puramente por amarnos el uno al otro. Darren, eres el único hombre al que he amado. Solo he compartido momentos íntimos con una persona. Negué con la cabeza y no podía creer lo que oían. Finalmente, le hice una pregunta. Entonces, ¿por qué seguiste durmiendo con él y saliendo? Fue como un entrenamiento para ti, ella me respondió. No tuve más remedio que seguir intentándolo con él porque queríamos más hijos. Cuando Scott tenía 8 meses, nos reunimos en Leeds, nuestro lugar de encuentro habitual, nunca el mismo lugar 2 veces. Fuimos cautelosos, asegurándonos de que Angus pudiera escapar sin ser detectado. Después del nacimiento de Jake, Leeds se convirtió en un lugar ideal, ya que estaba equidistante de nuestras casas a aproximadamente 1 hora y media de distancia. Si tuviéramos suerte con el tráfico, podríamos lograrlo. Y lo hicimos. Hasta que te entrometiste con esa ridícula tontería del ADN del árbol genealógico. Ni siquiera pienses en etiquetarme como una mujer promiscua. No merezco nada de esto. Lo he hecho todo. Aquí está la versión corregida del texto en mi poder para mantenerlos felices. Cass, ¿no he sido un esposo amoroso y un apoyo confiable para ti todo este tiempo? Darren, fuiste un esposo maravilloso. Eras todo el universo para mí y aún más. Pero no pudiste darme lo que siempre quise tanto. No pudiste darme un bebé. Golpe tras golpe. Simplemente no podía creer que ella estuviera hablando en voz alta. Darren, sabía que lo querías tanto como yo y encontré una manera para nosotros. Sus palabras me dejaron atónito y me encontré aplaudiendo lentamente y dándole un merecido aplauso. Finalmente exprimí las palabras felicitaciones por tu resolución. Sin embargo, es intrigante que no tenga una casa llena de niños, la gran familia con la que siempre soñamos. Persistimos en intentarlo hasta que cumpliste 45 años, pero finalmente aceptamos el hecho de que no estaba destinado a ser así. ¿Cuánto tiempo seguiste intentándolo con Angus? No pasó mucho tiempo, Darren. Tal vez solo 10 meses después de que dejamos de intentarlo. Cass, ¿de verdad estás insinuando que estuviste cerca de mi supuesto mejor amigo durante 10 años? Dios mío, debo ser la persona más estúpida de este planeta. Un completo idiota que ha desperdiciado toda su vida. Me caí en una silla e inmediatamente corrió hacia mí para abrazarme. No me toques, Cass. Me pones enfermo. Pero te quiero, Darren. No has perdido nada. Te amo de verdad. En todos estos años ha sido así, Darren. Todos estos maravillosos recuerdos en nuestro hermoso hijo. La interrumpí. A pesar de todo, Cass, hemos criado juntos a un hijo excepcional. Él es tu maravilloso hijo y me siento afortunado de que todavía me considere su padre después de todo lo que ha sucedido. Ahora sé que, independientemente de lo que ocurra, él siempre será mi hijo, independientemente de los lazos de sangre. Entonces, ¿dejaste de ver abruptamente a Angus irse de golpe y poner fin a la aventura de 10 años? Murmuró de nuevo, su voz se volvió desagradable para mí. No fue tan sencillo. Una vez que acepté el hecho de que el embarazo era poco probable a mi edad, lo detuve. Nunca se trató del aspecto físico. Te tenía a ti para eso. Siempre tuvimos una vida fantástica e íntima y lo sabes. Aunque ahora es un recuerdo lejano, obviamente fue insuficiente para ti. Darren. Lo que compartí con él nunca se pudo comparar con lo que teníamos. Era distinto de lo que teníamos. Debo admitir que mejoró con el tiempo. Le enseñé a hacer todo lo que deseaba. Sin embargo, incluso en su pináculo, no podía estar a la altura de ti. Era imposible porque él no eras tú. De repente envejecí. Perdí mi trabajo y mi nuevo puesto hizo que fuera más difícil tener horarios flexibles. Comencé a sentirme desinteresado en todo.
Sin embargo, reconocí que Scott era lo mejor que podía conseguir y que así era como se suponía que debía ser. Todo eso conduciendo sin razón. Tenía sentimientos encontrados. Dije, me disculpo porque su infidelidad se había convertido en una tarea tediosa para ambos. Mi corazón no sangra por ti. ¿Cómo aceptó Angus terminar con esta aventura sexual que lo hizo llorar a pesar de ser perjudicial para ti porque era tan placentero para el que tenía una pésima vida sexual con su propio cónyuge? Sin embargo, parece que tenía una mente espléndida. No es así, Darren, estás malinterpretando las cosas, respondió Kes. No fue tan excesivo como parece. Es cierto que disfrutó del aspecto físico de nuestra relación, pero ¿puedes culparlo? Es un hombre, después de todo. Pero la razón por la que se involucró fue por el bien de nuestra familia. Él demostró esto cuando decidí que tenía que llegar a su fin. Aunque estaba decepcionado, lo entendió y finalmente lo aceptó. Claro, estaba triste por eso, pero no se opuso. Ese fue el final. Excepto por una excepción. ¿Recuerdas cuando cumplió 50 años y se sintió deprimido? Pidió solo una vez más. Esa era una situación completamente diferente. Estoy profundamente avergonzado de lo sucedido. Se sentía mal y sucio, y sabía que estaba siendo infiel. Realmente lo siento por eso. Fue solo esa vez. Su regalo de cumpleaños. Otra rebanada de pastel no dolerá, ¿verdad? Yo intervine. Por cierto, ¿con qué frecuencia se conocieron durante la década en la que estábamos tratando de tener más hijos? Respondió, fue aproximadamente 3 o 4 veces al año, cada pocos meses, y principalmente durante el pico de mi fertilidad. Después de estas palabras de Cass, me detuve a pensar. Entonces, tuviste relaciones sexuales con él unas 40 veces, ¿y es posible que haya sucedido más veces que eso? Lo siento, pero la forma en que lo estás describiendo lo hace sonar barato y de mal gusto. Era Cass y era barato. Lo hiciste barato, al igual que él te hizo sentir barato. ¿Alguna vez te ha parecido extraño que él te embarazara por primera vez la primera vez y luego tuviera relaciones sexuales contigo unas 50 veces durante tu periodo más fértil, pero nunca volviste a quedar embarazada? Era obvio que le picaba mi pregunta. Después de unos segundos ella respondió. Pero tal vez fui yo, y esperaba que una vez que volviera a quedar embarazada, ya fuera de ti o de él por Cass, tuviera la respuesta. Dije, aprecio que menciones nuestros intentos de concebir, pero también debo decirte algunas noticias. Cass. Si bien no se compara con la devastación que causaste en mi vida, creo que podría interesarte. Desafortunadamente, Angus se hizo una vasectomía justo antes de que naciera Jake. Solo me lo dijo y me rogó que no compartiera esta información con nadie. Me sentí culpable por ocultártelo, pero pensé que no te afectaría de ninguna manera significativa. Incluso Kate no lo sabía, ya que Angus sabía que entraría en conflicto con sus creencias religiosas. Me disculpo por no decírtelo antes. No, Kes gritó. Así que él no estaba tratando de tener más hijos conmigo. Él solo estaba teniendo sexo con una mujer dispuesta y tonta. Una emoción barata para el que solo costó el precio de una habitación de hotel, supongo. Y él pagó por ello. Apuesto a que encontró algunas gangas reales en esas habitaciones de hotel baratas en línea. Me siento usada de nuevo. Interrumpí. Esta mujer que piensa tan poco en su matrimonio y en su supuesto amado esposo que miente y lo engaña durante 21 años no es más que una persona despreciable. Mataste el amor que existía entre nosotros en el momento en que lo conociste en esa habitación de hotel, incluso antes de acostarte con él. Tus acciones han destrozado la confianza que habíamos construido a lo largo de los años. Lo que hiciste y continuaste haciendo después de eso fue pura maldad. Si esa es tu versión del amor, entonces puedes conservarla. Kame miró fijamente como si el mero acto de confesar la absolviera de todas sus acciones pasadas y ganara su perdón.
No creía que la mujer que una vez había cuidado profundamente y tenido en alta estima pudiera ser tan tonta y mostrar tan poca consideración por el daño que nos había causado a mí y a nuestra familia. Me engañaste por tus propios deseos y necesidades egoístas. Permitiste que alguien acariciara tu ego y te hiciera sentir como una especie de sexo. Dios, no intentes decirme que continuaste con la aventura con la esperanza de quedar embarazada. Creo que disfrutaste del secreto, las mentiras y hacerme parecer un tonto. Nunca te perdonaré, Cass. Nunca abandones mi vista. Ni siquiera quiero mirarte. Cuando se dio la vuelta, Scott apareció en la puerta. ¿Cuánto has oído? Ella preguntó. Lo suficiente como para saber que mi madre es egoísta, respondió. Ella le suplicó, Scott, por favor, continuó mi hijo. Antes de Go, también podrías escuchar esto. Hoy fui a ver a tu amante. Me fui temprano y no esperaba haberme ido tanto tiempo. No es justo que pueda arruinar a nuestra familia y salirse con la suya. También quería dejar en claro que tengo un padre y que se llama Darren. Se sorprendió de verme en el desayuno. Se sintió ansioso, temiendo que las noticias fueran malas y desafortunadamente así fue. Por cierto, la tía Kat's mamá Reclemente quiere verte y hablar contigo cara a cara. Ella está bastante enojada contigo. Sin embargo, esto fue antes de que ella supiera toda la historia. Afortunadamente grabé la mayor parte de tu confesión a papá para que ella pueda escucharla mientras hablabas. Sabía que ella querría escuchar el lado de casos de las cosas. Ella se quedó allí en estado de shock. En estado de shock mientras Scott continuaba su perorata. Al menos fuiste honesto, dijo. Angus trató de mentir, alegando que fui concebida a través de una inyección de jeringa y que solo estaba tratando de ayudar. No hubo sexo involucrado. Seguro en absoluto. Le dije a Annie Kate que no creía que eso fuera del todo cierto. Ryan estaba visiblemente molesto. Resulta que ella estuvo enamorada de mí durante años y, si soy sincero, yo sentí lo mismo. Gracias a Dios que nunca actuamos en consecuencia. Madre, podrías haber añadido permitir el incesto a tus pecados. Luego se volvió hacia mí y me dijo, papá, también me tomé la libertad de golpear a tu ex mejor amiga bastante fuerte en la cara. Solo un golpe, pero lo hice por ti. Sabía que no podías arriesgarte a un cargo de asalto y perder tu trabajo. Creo que estoy a salvo ya que él no se atrevería a denunciarme, especialmente porque la tía Kate escucha que hizo mucho más daño cuando lo necesita en la ingle, dijo, volviéndose hacia su madre. ¿Todavía estás aquí? Al menos tienes donde dormir esta noche. Angus probablemente ya esté en una B y B. Kate lo echó. Le di tu dirección en el piso, así que espera una visita de ella. Actualización a lo largo de todo, ella siempre había estado a mi lado, un miembro constante de mi equipo, por lo que fue devastador descubrir que, después de todo, no había estado a mi lado. La parte física de la aventura fue terrible y suficiente para terminar nuestra relación. Pero lo que realmente me sorprendió fue la idea de que él la abrazara, le acariciara el cabello y le susurrara todo tipo de cositas lindas al oído. Esos momentos tiernos e íntimos que creía que eran exclusivos de nuestra conexión en realidad fueron compartidos con otra persona. Fue como un golpe en mi corazón, una traición al vínculo especial que habíamos construido. Estos pensamientos me atormentaban, provocando noches de insomnio mientras trataba de aceptar mi nueva realidad. No pude evitar la sensación de que ya no era lo suficientemente buena. Ella había elegido a otra persona para compartir el precioso regalo que yo había estado esperando ansiosamente darle, pero ella había estado demasiado centrada en sí misma para darme la oportunidad. Había depositado mi confianza en ella por completo, y la traición de esa confianza me había alterado de maneras que nunca pensé posibles. La repetición constante de la imagen de ellos juntos me hizo darme cuenta del poco tiempo que habíamos pasado juntos en los últimos años. Que se había tomado la decisión de poner fin a su vida sexual sin tener en cuenta mis necesidades. Aquí está el texto corregido. Sus sentimientos al respecto fue una decisión tonta,
pero lo que más me enfureció fue la idea de que ella había desperdiciado gran parte de su deseo y pasión en él. Se sintió injusto e injusto, y estoy seguro de que tienes curiosidad por saber qué hice con respecto a mi antiguo amigo. Durante 6 semanas, no hice nada. Hablé con Kate e incluso me reuní con ella cuando vino de visita. Sin embargo, era consciente de que si Angus intentaba contactarme, no podría controlar mis emociones. Lo había bloqueado en todas las plataformas y sabía que cada había solicitado el divorcio como yo. Además, ninguno de sus hijos le hablaba. Las chicas estaban comprensiblemente molestas, pero Jake estaba más furioso. Solo había hablado con su padre una vez, y era para expresar su deseo de que yo fuera su padre. Estoy seguro de que debe haber picado, y eso estuvo bien. Cada uno de los niños se había acercado para ver cómo estaba de alguna manera para asegurarse de que estaba bien. Mi mayor preocupación era Ryan. Como ella estaba luchando más. Sospeché que sus sentimientos por Scott eran más importantes de lo que ella había admitido. Y descubrir su ADN compartido la había conmocionado y disgustado. Kate y yo tuvimos una larga conversación sobre nuestras respectivas relaciones con Angus. Aunque ella lo había amado, le resultaba una persona difícil de tratar. Ella sentía que él era otro niño a quien cuidar, y su egoísmo, tanto en casa como en privado, era espantoso. Ella pensó que él la apoyaba y hacía esfuerzos solo en presencia de otros, especialmente de mí. Parecía que ambos reconocimos que habían hecho un excelente trabajo engañándonos, y ninguno de nosotros tenía idea de su verdadera naturaleza. No había ninguna razón para sospechar que algo andaba mal. Ambos éramos esposos leales. Aunque quizás yo estaba más contento que ella. Teníamos plena fe en nuestros socios y ese era el aspecto más crucial. Lamentablemente, explotaron nuestro amor, confianza y fe en ellos para engañarnos. A pesar de todo, Kate y yo seguiríamos siendo amigas. Y parecía que estaba más a gusto sin la carga de Angus. Mi esperanza era seguir siendo parte de ella y de la vida de sus hijos. Me encontré con Angus una vez más justo antes de Navidad, cuando fui a visitar a Kate, Jake y las chicas. Sentí que era necesario reunirme con todos ellos en persona y darles mis noticias. Quería enfrentarme a Angus por última vez, para expresar mi odio por él y cómo había destruido mi vida. No tenía intención de escuchar sus excusas. ¿Cuál sería el punto? Sin embargo, me sorprendió su regodeo. Lo había anticipado tratando de disculparse, pero no lo hizo. Quizás sabía que no tenía sentido. O tal vez me culpó por todo lo que había perdido. Después de todo, se había salido con la suya antes de que descubriera la verdad. Así que me acosté con tu esposa y le di lo único que realmente quería, un hijo. Él se jactó. No hay nada que pueda hacer para cambiar lo que hice. Entiendo que me desprecias y no te culpo por ello. Sin embargo, no me arrepiento. Dicen eso cuando estás en tu lecho de muerte. ¿Te arrepientes de no haber tenido más sexo? Bueno, el único buen sexo que he tenido fue con Cass. Mi frígida esposa no es rival para ella. No amaba a Cass. Ese era tu papel. Pero me encantaba la intimidad. Me encantó cómo me hizo sentir. Sé que tuve que engañarla para que siguiera adelante. Incluso ahora, en este lugar miserable. Valió la pena. Incluso si eso significaba lastimarte, mi viejo amigo. Valió la pena. Vale la pena saber que Scott me pertenece. Después de que terminó, le revelé mi teléfono. En él había un mensaje de Ancestry que había llegado a mi bandeja de entrada el día anterior. El mensaje confirmaba que Scott era mi hijo biológico. Fue el mejor regalo de Navidad que había recibido y creo que también fue el mejor regalo para Scott y Ryan. Actualización 4. Mi vida ha dado un giro inesperado en los 5 años que han pasado. Que si yo nos divorciamos, como era de esperar. Aunque puedo tolerar estar en la misma habitación que ella ahora, lo evito si es posible.
Desde su confesión, nunca hemos tenido una conversación completa. No tiene sentido. Intentó visitarme en la escuela varias veces para verme, pero rápidamente puse fin a eso con una orden de restricción. Ella creía que aprender que Scott era mi hijo biológico podría brindarnos la oportunidad de reconciliarnos. Pero ese no fue el caso. Resultó que Krause no me conocía mejor de lo que yo la conocía a ella. Nos comunicamos a través de abogados hasta que finalizó el divorcio. Me quedé con la casa y Kesh recibió 2 compras para alquilar pisos con un valor igual al de la casa. Ella podría generar ingresos adicionales alquilando uno de los pisos. Acordamos, a través de abogados, darle a Scott el tercer piso, lo que nos contentó a los dos. Scott se mudó al piso y durante un tiempo Jake estuvo trabajando en el área, así que se quedó conmigo como mi hijo sustituto. Estar solo no era algo que manejara bien, así que aprecié tener la compañía de Jake. Scott y yo seguimos siendo extremadamente cercanos. Él cuida a su madre y ella permanece presente en su vida. Aunque él la ama, ella no le agrada particularmente. Desafortunadamente, él siente que ella lo engañó a él y a nuestra familia tanto como a mí. Ella vive sola y afirma que no ha tenido citas. Es comprensible que sea un desafío encontrar compañía cuando no desea sexo. Tal vez eventualmente pueda encontrar a alguien o tener un gato como compañía. Angus, por otro lado, se mudó a España. Según Ruth, ella es la única niña que lo ha visitado. Está consumido por la autocompasión y ha desarrollado un problema con la bebida. Parece estar resentido por cómo le han salido las cosas. Parece que al final todos los encuentros sexuales no valieron la pena. Francamente, eso es bueno. En cuanto a mí, estoy sentado a la mesa esta noche con mi nueva esposa, mi hijo y mi nuera. Estoy sosteniendo a la nieta más hermosa del mundo en mi regazo. Mientras disfrutamos de nuestra comida, Kate también está presente. Para aclarar, Kate y yo nunca nos juntamos. Eso nunca fue una posibilidad. Sin embargo, ha encontrado el amor con David, quien desafortunadamente está ausente por trabajo esta noche. David es un chico maravilloso que le brinda una inmensa alegría. Kate está aquí no solo porque tiene el título de mi amiga más antigua, sino también porque compartimos a Lucy, nuestra nieta. Ryan y Scott se casaron hace unos años en una ceremonia discreta. Después de que descubrieron su amor mutuo, estaban ansiosos por reconocer sus verdaderos sentimientos. Optaron por una boda tranquila, en parte porque era lo que deseaban. Además, Ryan ha roto lazos con Angus y se niega a asociarse con Cass.